Hola, quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Estamos teniendo algunos cambios en todas las plataformas tecnológicas que hacen posible este podcast y pues por eso hoy no tenemos otra introducción, pero el día de hoy quiero compartirte algo muy especial, algo que escribí hace unos días y que me parece algo muy bonito, así que pon atención a esta historia. Érase una vez un niño que siempre estaba curioso cuando salía con sus papás a cualquier lugar, porque a través de la ventanilla del auto, él veía tantos anuncios luminosos por todas partes y se preguntaba, ¿qué es lo que me quieren decir? Podía ver las letras, podía ver los colores, las luces, pero no podía descifrar el significado que estos tenían. Por lo tanto, siempre quiso aprender a leer. Era algo totalmente importante para él y afortunadamente en el kinder donde estudiaba, desde tercer año les empezaban a dar clases de lectura. Por lo tanto, él muy aplicado, porque era muy curioso, porque tenía esta sed de conocimiento, él quería realmente aprender a leer lo más pronto posible. Así que se esmeró muchísimo y llegó a ser uno de los mejores lectores desde su tierna edad, desde que tenía 5 o 6 años, que cursaba tercero de kinder. Ya armado con este nuevo conocimiento, podía agarrar todos los libros del librero de sus papás, podía agarrar las revistas, podía tener acceso a un montón de información que estaba contenida ahí. Además de que cada vez que ahora sí salía de paseo con sus papás, ahora sí podía leer farmacia, funeraria y cualquier otro nombre de las tiendas y los locales que estaban cerca de su hogar. Toda esta información que leía, que él absorbía, pues le servía para tener un amplio abanico de conversaciones con muchas otras personas. En particular, había una niña que era una vecina con la que platicaba acerca de lo que leía en las revistas, particularmente cosas de ciencia, porque tenía la mente muy despierta este niño y siempre quería pues saber más cosas. Una de las primeras cosas que leyó en estas revistas era acerca de el mosquito anófeles que transmite la malaria y cómo esta enfermedad pues se esparcía muchísimo en los países de África. En ese entonces, estamos hablando por ahí del año 1990, más o menos, no, como 1992, 93, por esos años. Entonces era muy interesante cómo empezaba a tener conversaciones de este estilo con otras personas gracias a todo lo que él podía leer. Después empezó a descubrir mundos fantásticos, descubrir cosas que no sabía que no eran realidad, pero que eran maravillosas. Uno de los primeros cuentos que leyó fue el del Principito, porque estaba ahí en el libro de sus papás. Lo leía una y otra vez, le encantaba lo que decía, cómo viajaba entre los planetas el Principito. Era realmente increíble a dónde estaba siendo transportado gracias a la magia de leer. Pero más allá de esto, él también empezó a cultivar la emoción por escribir, por crear estas historias que no tenían que tener ninguna regla previa, sino solamente su imaginación. Podía crear seres fantásticos, podía crear mundos inimaginables, podía despertar emociones a través de sus letras. Además, tuvo la fortuna de que en su primaria y en su secundaria tenía clases de teatro y llegó a escribir obras que él mismo pues también presentó, ¿no? Para él y sus compañeros. Entonces, todo esto era increíble. Más adelante empezó a leer literatura de terror, siendo su autor favorito Stephen King. Y en una de sus obras
de este autor, él describía la vida de un escritor que era ficticio, pero en un punto cambiaba hacia la vida real y se daba cuenta de muchas otras cosas. Pero la vida de este escritor transcurría cuando él se levantaba temprano por las mañanas y se iba a su ático y se ponía a escribir. Ahí tenía su máquina de escribir, todo lo necesario, y él se ponía ahí a escribir y vivía de los cheques que le pagaba la editorial por cada vez que él escribía libros. Y en parte, esta es también cómo es la vida de Stephen King, de este autor. Por lo tanto, este niño, ya convertido en un adolescente, quería vivir de sus libros, se imaginaba una vida así, poder levantarse, ir al lugar donde podía escribir y hacer de eso su medio de vida. Al ir pasando el tiempo, empezó a crecer, se graduó de una ingeniería, empezó a trabajar y pues ya entre tantas responsabilidades, también tenía otros negocios, pues no le daba en realidad el tiempo para seguir escribiendo. Además, pues le encantaba transportarse a otros mundos a través de la lectura y pues entre todo lo que hacía y la lectura pues no le quedaba tiempo de escribir. Por lo que pues fue dejando este sueño poco a poco. Sin embargo, más adelante, cuando empezó a hacer negocios de tiempo completo, renunciar a un trabajo tradicional, pues lo que hizo fue ya dedicarle tiempo a la escritura. De todo lo que estaba aprendiendo acerca de negocios, acerca del éxito, acerca de muchas cosas que él vivía, comenzó a volver a volcarse a la escritura, a decir, voy a terminar un libro. Y pues así lo hizo. Empezó a escribir, empezó a juntar historias y escribió acerca de un tema increíble que era el tema del éxito. Y autopublicó su primer libro, el cual pues solo era un ebook, solo existía en internet y vendió muy poquitos ejemplares de ese libro. Después dijo, me voy a abocar mucho más a mi siguiente libro, que va a ser mucho mejor que el primero. Y se puso una rutina de al menos escribir 20 minutos al día para completarlo. Y así, día tras día, paso a paso, haciendo un avance constante, llegó a tener su segundo libro. Sin embargo, pues por la experiencia del primero, decidió no publicarlo. Pero ya tenía la satisfacción de que ya se había convertido en autor al autopublicar su primer libro y ahora ya estaba escrito su segundo libro. Y que algún día, cuando tuviera muchos más recursos, podría publicarlo. Porque, pues tú sabes la historia de muchos autores que tienen su libro y van editorial tras editorial viendo quién lo puede aceptar. Y pues este escritor Nobel no tenía pues mucho tiempo entre todos sus negocios y todo lo que hacía, no tenía el tiempo de estar buscando editoriales y de hacer este sueño realidad de vivir de sus libros. Así que ahí lo dejó. Pero después, un día que estaba ahí en un evento de crecimiento personal, se le presentó la oportunidad dorada de su vida. Ahí el mentor de mentores estaba dando una certificación cuyo primer paso era un curso para escribir un libro. Así que, aunque lo dudó porque la inversión que tenía que hacer para entrar a esa certificación era muy alta, tomó la decisión porque vio su libro materializado. Si él lo hacía, iba a lograr tener su primer libro, publicado por una buena editorial y que además esta editorial era de uno de sus amigos que hizo su sueño realidad de tener un libro gracias a fundarla. Y ahora estaba extendiendo esta invitación a muchos más escritores nuevos que pudieran tener sus libros.
Así que, pues no lo dudó, se inscribió con una fuerte inversión económica para poder lograr el sueño de tener un libro. Han pasado 3 años desde ese momento que tomó esa decisión. Las cosas han sido pues muy emocionantes a partir de que ese libro se materializó. Ese libro se llama ¿Cómo crece el dinero? Ese niño inquieto que quería leer todos los anuncios de su colonia soy yo. Y te comparto toda esta historia porque es muy interesante cómo cuando nosotros nos ponemos un objetivo, cuando empezamos a soñar con ciertas cosas para nuestra vida, si no las dejamos, aunque a veces las tengamos que poner en pausa, las podemos lograr. El poder vivir de una pasión es algo que yo le deseo a todo el mundo. El tener mayor abundancia económica, el poder tener muchas más fuentes de ingreso, lograr de verdad un cambio radical en la vida, porque eso fue lo que significó para mí tener este libro, el dar un paso más allá. Y después le dije a mi amigo, el dueño de la editorial, oye, ¿y si trabajo contigo? Si trabajo en todo este mundo de los libros. Y me dijo, sí, y quiero que seas uno de mis escritores. Entonces, a partir de ahí, pues, me conseguí este trabajo de escritor fantasma, donde tengo la oportunidad de escribir para que otros tengan sus libros. Y de esta manera, pues, gano dinero por cada palabra que yo escribo. Entonces, ahí el sueño se materializó. Fue, wow, ahora ya me siento a escribir y gano dinero cada vez que lo hago. Además de compartir muchísimas historias con los autores, con los editores, con los correctores de estilo, con la directora de la editorial. Ha sido un camino maravilloso. No solo eso. Al día de hoy, la editorial me dio el reporte. Yo imprimí 1000 libros cuando publiqué Cómo crece el dinero. Y la editorial me acaba de mandar un reporte donde ya solo están 200 libros en su poder. Entonces es maravilloso saber que este libro está en la casa de muchas personas, de más de 500 personas, de más de 600 personas, está ahí y ha hecho una diferencia en sus vidas y gracias a eso también he podido ganar bastante dinero. No solo eso, cada vez que me presento en algún lugar para dar una conferencia, tomar un curso, en cualquier ámbito donde me desarrolle, llevo mi libro. E inevitablemente la conversación en un punto se centra en ¿qué haces? Ah, pues soy el autor de este libro. Y las personas empiezan a confiar mucho más en mí como asesor financiero gracias a tener un libro acerca de finanzas. Entonces también eso ha ayudado a que mi negocio de consultoría financiera crezca mucho más. Tener un libro definitivamente es una herramienta a muchas cosas bellas en la vida, a cumplir un sueño, a poder compartir parte de nuestra historia en esas letras, a estar y entrar en los hogares de otras personas y de esa manera hacer un cambio, ya sea que quieras escribir algo de ficción, la historia de tu vida o algo para volverte una autoridad en el nicho que estás representando, un libro es la mejor opción. Por eso, el día de hoy te quiero invitar a un taller, a un workshop que voy a dar junto con una gran amiga, colega, escritora, empresaria, conferencista, que se llama Rocío, y ella escribió el libro de Soy la primera dama. Es un libro fantástico que nos unimos ella y yo para poder darle vida a este workshop, para poder ayudar a otras personas que quizá no han encontrado el momento para escribir o no saben cómo plasmar la idea, cómo redactarla, cómo estructurarlo, cómo
ir en todo ese proceso de convertirte en autor. Y nosotros que ya pasamos por ahí, yo que he hecho de la escritura mi vocación, mi medio de vida, y ella que ha podido impactar a mucha gente también con su libro y con lo que ha hecho, y que además sabe posicionarse, sabe llegar a los medios, sabe obtener lugares para presentarse y que también ha tenido un éxito inusitado con las ventas de sus libros. Queremos ayudarte y queremos llevarte de la mano a ti a que hagas realidad este sueño. Si de pronto dentro de ti ha nacido el deseo de dejar un legado a través de las páginas escritas, este puede ser tu momento. Así que no dudes en contactarme para que te dé todos los detalles de este workshop. Estamos en cuenta regresiva, faltan 11 días para que lo iniciemos y queremos que seas parte de él. Así que no lo dudes, no lo pienses. Tener un libro es algo fantástico y lo queremos compartir contigo. Que sí o sí veas hecho realidad tu sueño. Así que nos vemos en el workshop. Mándame un mensajito y con gusto platicamos. Cuídate mucho y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.